Bueno, voy a hacer, antes que nada, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bastante respetuoso de los tiempos, me dicen que es 25 máximo 30 minutos, así que voy a correr, pero en ese recorrido espero que puedan percibir lo que hacemos como museo, en un ámbito territorial que es bastante rico en valores culturales y naturales. Bien, el Museo Nacional de Sicán tiene un ámbito de intervención que conecta lo que viene a ser las cuencas de la Leche de Lambayeque, básicamente en la provincia de Ferreñafe, donde se localiza la mayor parte de la cuenca de la Leche articulada, parte de Lambayeque, es donde también se encuentran áreas naturales protegidas por el Estado y parques arqueológicos. Por ejemplo, el Refugio de Vida Silvestre de Aguipampa tiene 8.500 hectáreas, el Parque Arqueológico de Batangrande tiene 47.000 hectáreas, el Santuario Histórico Bosque de Poma casi 6.000 hectáreas, solamente el Santuario Histórico Bosque de Poma tiene prácticamente toda la extensión con una serie de sitios arqueológicos, como vamos a ver, y prácticamente no es un santuario histórico, sino por el carácter, miren ustedes, pueden visualizar allí, básicamente lo que ven ahí es el núcleo cultural de Sicán, que son las pirámides, templos mausoleos que emergen como las puntas de un iceberg, pero en realidad debajo de toda esa cobertura arbórea hay cientos de sitios, desde el periodo de los albores de la civilización andina hasta la ocupación hispánica temprana que está ligada a las zonas de Huaca Soledad, pero la parte central básicamente al Horizonte Medio entre los años 800 al 1075 después de Cristo. Esta es la vista panorámica del Santuario Histórico Bosque de Poma, en el lado derecho. Hacia el este se encuentra lo que viene a ser el distrito de Incahuasi, quechohablante, y donde se localiza el Refugio de Vida Silvestre de la Aguipampa, viniendo de este a oeste el Parque Arqueológico de Batangrande de tipo relicto, donde se puede documentar por qué se escogió este lugar como centro de poder político, religioso y económico de mayor importancia para la sociedad lambayecana durante el Horizonte Medio. Básicamente es la zona donde están los canales intercuencas, el Taimi y el Racarrumi, que conectan las cuencas del Lambayeque y la Leche, y por ser la cadena montañosa donde se encuentran las minas de oro, de plata y cobre más importantes de este territorio, y en el caso del oro, el mismo santuario, entre los templos mausoleos se ha podido documentar recién en el 2006 afloraciones rocosas de origen ígneo ricas en cuarzo y con minería antigua donde el oro a la mano. Bien, por eso la riqueza de esta zona en objetos de metal. Pero esta zona, otrora centro de una civilización, fue después potrero de una hacienda, la hacienda Batangrande. Con el tiempo, después de un largo proceso, se le categoriza como uno de los 4 santuarios históricos del Perú. Pero hay un drama en este sitio que vale la pena destacar. Por un lado, el río de la Leche siempre afecta el patrimonio arqueológico de manera muy destructiva cuando se activan durante los fenómenos del Niño. Miren ustedes lo que el río se llevó, complejos arqueológicos tan extensos como el Grupo Loaiza de 4 pirámides, una plaza articulada de la época Moche Tardío, ya no existe. El caso de este templo mausoleo, la Huaca de la Merced, prácticamente se llevó medio kilómetro el río en el Niño del 83. Lo que el río no se llevó, hemos podido documentar. Por un lado, el río ha cortado la pirámide, nos ha podido esto hacer el año 83 con una misión que llegamos cuando estaba en ese entonces trabajando en el proyecto especial del nuevo Museo de Antropología y Arqueología frente a la Universidad Católica, proyecto que está congelado todavía. Documentar, gracias a la gestión que hizo entonces José Antonio del Busto Uturburo, director del INC, y el arquitecto Pimentel Gurmendi, el que me enviaran para la documentación de en este caso, lo que había afectado al Niño durante el año 83, ¿no? Paralelo, el proyecto arqueológico de Sicán, inicialmente llamado Batangrande de la Leche, ya se había iniciado el año 78, yo me asocié a este proyecto el año 79 como estudiante, pero esto surge, ¿por qué les explico esto? Porque llegamos a Poma en el año 83, cuando el Niño había afectado notablemente el sitio. Bien, la próxima. Miren ustedes, justo lo que ven allí es parte en el lado inferior derecho, lo que viene a ser la Huaca de la Merced, y ese bosque denso no es sino el curso del río de la Leche, el curso viejo de la Leche, hacia el fondo ese cerro es Tucume, y en ese espacio territorial entre el cerro de Tucume y Moyocupe en Poma, la zona de amortiguamiento o entorno del sitio,
por primera vez de la historia y leyenda de Nailán, el fundador legendario de la dinastía de reyes de Lambayeque. Inclusive hay un testamento en el siglo XVIII donde Poma es parte del legado de Yaquiyuyi, un oficial que era el artesano de ropa de pluma que llegó a Nailán. Entonces estamos hablando frente a un espacio territorial único porque la entidad lambayecana, desde el nombre mismo, Yampayec, se origina allí. Bien, esta es la historia breve de que trabajamos la propuesta con el profesor Izumi Chimada del año 83 de la declaratoria como reserva arqueológica y ecológica de Poma. Y miren ustedes la historia de categorizaciones que se dan a través del tiempo. El año 2001 se declara como Santuario Histórico Bosque de Poma. Ese año se invade Poma. Ese año se inaugura el Museo Nacional de Sicán, que no es sino el museo que está encargado de las investigaciones y otros tipos de estudios de carácter multidisciplinario en este potrero que con el tiempo devino en Santuario Histórico Bosque de Poma. Justo ese año se inicia, como repito, el proceso de invasión y el año 2009 logramos el desalojo. Prácticamente las energías del Museo Nacional de Sicán fueron bastante extremas en el sentido de conformar un comité de gestión que articulaba a entes del Estado como entidades privadas y logramos un desalojo con muertos y heridos, como se dice, fue muy duro. No es la idea de que era gente pobre, entre comillas, que invadió Poma, eran intereses de gente relacionados al poder político, al poder, inclusive el poder judicial estaba asociado. No se imaginan todos los líos que tuvimos que enfrentar y logramos el desalojo. Y logramos también la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de 6.000 hectáreas de lo que viene a ser pues este santuario. Bien, lo que el río no se llevó, para que tengan una idea, lo que se ha llevado y lo que impedimos que se llevara en los últimos trabajos, que se hicieron en este caso en la Huaca de las Ventanas. Ya. Bien. Y esto es lo que se va a llevar el río si no hacemos algo ahora. Un complejo enorme con una documentación pese al huaqueo, si es famoso Lambayeque es por las ingentes cantidades de objetos de metal contextualmente de origen funerario, pero lamentablemente profanado por cuadrillas de huaqueros en la época de la hacienda Batangrande y que implicó un trabajo de cerca de 3-4 décadas de un huaqueo realmente extremo en la zona. A pesar de ello, se preserva mucho de los contextos que están vinculados a una serie de actividades ligadas al centro de poder político y religioso de la sociedad de Lambayeque, que tuvo como centro de poder esta zona a partir del año 800 a 1175 después de Cristo. Esa es una metáfora de lo que viene ocurriendo allí, para que tengan una idea cada vez que hay impactos con el tema del agua. Se ha creado, por gestión del museo, una unidad ejecutora para salvar este paisaje cultural, está en proceso de implementación, ya hablaremos de ello más adelante, la próxima. Y bien, ¿cómo nace este museo? En el año 91, trabajando como director del área de investigaciones del Museo de la Nación, que ahora es el Ministerio de Cultura, hicimos un convenio, firmamos un convenio con el proyecto arqueológico Batangrande La Leche, que ahora se denomina SICAN, dirigido por el doctor Izumi Chimada. Vean esta vieja foto donde pueden ver ahí al doctor Kazuo Terada, Seki, el doctor Chimada, estudiantes de Princeton, en esa época se enseñaba en Princeton, el que habla hasta allí también, pero logramos un convenio de cooperación técnica científica y como codirector de SICAN, nuestro trabajo incidió, después de varios años, recuerden este proyecto con carácter multidisciplinario, tenía varios objetivos de acuerdo al avance de los estudios. Y el año 91-92, el objetivo principal era entender la naturaleza de la estructura sociopolítica de las gentes que detentaban el poder de aquella época, y para ello teníamos que documentar estructuras de élite, en este caso tumbas, palacios y otro tipo de evidencias de esa naturaleza. Es así que documentamos la tumba una tumba de cámara, que sigue una tradición funeraria que está vinculada a la tradición ecuatoriana colombiana. Con el tiempo nos dimos cuenta por estudios de ADN que la gente de la élite de Sicán o Lambayeque está relacionada en términos de parentesco con la gente manta huancavilca del Golfo del Guayas y el Manabí. No es casualidad de que muchos de los recursos críticos de la economía de Sicán, como el espóndilus y otros, estén relacionados pues a procedencias de gente que está así realmente emparentada
con la gente que se enterró acá. Este es el ejemplo del personaje de la tumba el contenido funerario, para que tengan una idea de la prosperidad que hubo en aquella época, pesaba 1 tonelada 250 kilos. Bien, próximo, por favor. Vean ustedes uno de los objetos, en este caso uno de los contenedores, solo de ornamentos para la cabeza, numerosas coronas y otros abalorios que formaron parte de este personaje. Es así que, bueno, esto ocupó la atención tanto nacional y mundial. Quiero también insistir que los resultados de los trabajos del proyecto arqueológico de SICAM implicaron también un convenio con la Universidad Católica en aquel entonces. Muchos estudiantes, tanto peruanos como extranjeros, han hecho tesis de maestría, doctorados y diversas publicaciones que más se conocen en extranjeros. Vamos a reeditar todo en castellano, aquí más adelante hay un convenio con una entidad que ya se viene. Tanto interés logramos que en alguna oportunidad en Scientific American, una publicación muy selectiva en relación a los proyectos más importantes del mundo antiguo, decidió dentro de varios de los artículos incluir pues los maestros del oro del Perú, usando el ejemplo de materiales de contexto que viene de las investigaciones que hicimos en la década de los 90. Bien, gracias a ese convenio pues nace el Museo Nacional de SICAM, que no es sino una edificación que se inspira en los templos mausoleos de Poma. El entorno no es sino la recreación, un espejo, como bien lo dijo Alfredo, del ecosistema del bosque seco ecuatorial. Todas las especies que están alrededor de este museo no son sino especies endémicas de este ecosistema, y al sembrarlas han llegado aves y otras especies faunísticas, dando la impresión de vivir en el bosque de Poma, recreando dichos componentes en el entorno de este edificio. Y este museo muestra justamente la historia de lo documentado en Poma. No se hizo cerca de Poma por razones estrictamente de seguridad. Imagínense, se inauguró en 2001, Poma, 2.000 hectáreas estaban invadidas, era muy peligroso y no había ni agua ni luz cercano al sitio. Bien, el énfasis de este museo es estudiar uno de los capítulos de la historia del pueblo Muchic, ligados a la época SICAM o Lambayeque, cuya continuidad se ve hasta la fecha. Obviamente, como cualquier entidad museística, preocupados por el tema de las colecciones, la mayoría vienen de contexto, tenemos programas ligados a universidades, hacen internados, gente que viene en determinados programas ligados al tema de registro y catalogación, por ejemplo, o los trabajos de conservación de las colecciones. La próxima. También nos preocupa muchísimo el tema de la educación, como bien lo han incidido los expositores, los colegas que nos precedieron aquí. Lo interesante del caso es de que hoy día el museo está liderando lo que se llama el COPALE de la provincia de Ferreñafe, que es el Consejo Participativo de Educación Local, y allí se vienen incidiendo en una serie de propuestas que van a aterrizar en una currícula que incluya los componentes tanto arqueológicos, etnoarqueológicos y de cultura viva, que se dan en un ámbito territorial donde las comunidades tienen una matriz étnico y cultural mochica. De esa manera pues incidimos en esa parte educativa también. El museo también incide, y alguna vez llevó las riendas de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, en diversos aspectos ligados, por ejemplo, a la propuesta para redactar ordenanzas, asesorar en numerosas actividades que se dan en la provincia, inclusive propuestas no solamente de ordenanzas, sino de leyes nacionales. Y las hemos logrado con éxito en algunos casos, no es fácil, pero lo hemos hecho. Y hoy en día los 6 distritos de esta provincia siempre toman en cuenta los consejos del museo en lo que respecta al patrimonio. El problema es el tiempo, el escaso personal. Hace poco estuvimos en Cañaris, hace 2 semanas en Incahuasi y así sucesivamente. Pero es interesante lo que viene estableciéndose a largo y mediano plazo. También tenemos un festival anual que reivindica todo el tema de los valores culturales de la provincia de Ferreñafe. Hay un patronato, pero que más está formado por profesores tanto de colegios como de universidades. Así también las expresiones diversas que se dan de la identidad en la zona, inspirados en los íconos del área. Ferreñafe también ustedes pueden notar, cuando visiten la capital provincial, una serie de íconos ligados a su pasado que nunca estuvieron presentes, y antes ustedes cuando veían, por ejemplo, los paseos de antorchas de los colegios, ustedes veían Mickey Mouse, el Pato Donald, qué sé yo,
Y hoy en día lo que pueden ver es aves endémicas del bosque, los tumis, las máscaras, los algarrobos. Es decir, el chip va cambiando hacia sus valores culturales propios en términos de apropiación de los mismos. También el museo obviamente se dedica a la parte estrictamente arqueológica, reconocimientos sistemáticos, por ejemplo, ese es el sector 4 del Parque Arqueológico de Batangrande, Tambo Real, son 2.500 hectáreas, ahí hay 451 sitios, por ahí pasa el Capañán, el camino que articulaba el Alto Piura con Cajamarca, por ahí pasó Huayna-Cápac, Pizarro, tenemos toda esa documentación y hay sitios desde los orígenes de la civilización andina hasta la ocupación inca. También el museo toma parte muy activa, como preside el Comité de Gestión del Santuario Histórico Bosque de Poma y Refugio de Vida Silvestre de la Quipampa, desde el año 2002 a la fecha. Yo creo que me voy a jubilar como presidente del Comité de Gestión, no es que yo me lo apropie, pero las comunidades siempre están eligiendo el que uno sea, en fin, articulando esfuerzos y sinergias de diverso tipo, y esto se basó básicamente por el éxito del desalojo, y más bien, muy bien se desalojó, pero ¿qué hacer después? Y de ahí vinieron varias de las propuestas que hemos venido desarrollando a mediano y seguimos desarrollando a mediano y largo plazo. También forma parte del subcomité de gestión unificado de las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, de Lambayeque, como parte de un comité de gestión general de la Reserva Nacional de Islas, Peñas y Puntas Maneras. ¿Por qué nuestro interés como museo? Porque simple y llanamente un recurso vital, como bien lo expuso el colega Carlos Huester, fue el tema del espóndilus. La isla Lobos de Tierra no es sino el lugar donde se encuentra una corriente ecuatorial donde se puede tener una conectividad hasta la zona de Manabí, y esta baja y sube otra vez y hay un puerto de embarque, desembarque de balsas en el sitio que no se ha estudiado pues, desde la época y hemos visto los materiales. También nuestro interés principal es el núcleo cultural de SICAN. Este es parte del complejo de la Huaca del Oro, las ventanas, miren el río muy cercano, cada vez que hay este ciclo meándrico, es un curso de tipo amazónico, cada vez que hay un niño, el río sigue yéndose hacia el norte y va arrasando en su camino, lamentablemente, necrópolis y otros componentes. Vean ustedes cómo era Poma en base a la documentación que hemos tenido del lugar. Tenemos ya secuencias de fases constructivas de varios monumentos. Sabemos que cada uno de estos edificios nace de programas estrictamente funerarios. La hipótesis es que son varios linajes con su descendencia que viven en la zona, en ese espacio territorial, y que usaron este espacio porque estratégicamente prácticamente tienen los metales a la mano y el manejo del agua. Es un lugar bastante especial, y el combustible, el algarrobal, que está a la mano para poder procesar el metal. No solamente los talleres metalúrgicos están en el sector 3 del Parque Arqueológico de Batangrande, sino en el mismo Poma. Estamos hablando de, ya sabemos por los datos que hay, que en el entorno de estos volúmenes se hicieron muchas actividades ligadas a la producción metalúrgica, cerámica, hubieron grandes comidas en las exequias funerarias de señores de varios niveles sociales, de acuerdo a los datos que disponemos a la fecha. Este es el templo mausoleo de las ventanas, por ejemplo, miren ustedes en el lado izquierdo, parte inferior, el río está prácticamente a 80 metros, es cuestión de pocos años y arrasan con el sitio. Este sitio es famoso porque fue el hallazgo del Tumi, que es un emblema del Lambayeque y del Perú. Esto se encontró hacia el sur de la Huaca de las Ventanas. Fue el único, bueno, un investigador, el único que atrajo la atención a este lugar de los sitios del norte fue Atello, para ver de dónde procedía esta pieza. Pudo establecer la primera secuencia estratigráfica en el sitio de las Ventanas en la década de los 30. Y también en trabajos que hemos hecho de intervención en la zona hemos podido documentar una serie de actividades ligadas, por ejemplo, a esta actividad sacrificial de un personaje que todavía no se ha excavado, pero es impresionante que hay más de 260 individuos que están ameritando en estos momentos la atención de estudios bioarqueológicos muy especializados, inclusive de biodistancia, en museos y universidades de Japón y los Estados Unidos, cuyos resultados que ya vamos a conocer nos van a ayudar muchísimo para entender prácticas masivas ligadas a las élites que se dieron en estos espacios de los templos mausoleos. Pueden ver allí detalles de algunos de los individuos que se han documentado en varias fases de estos eventos que se dan en el sitio.
Si ven, pueden ver las ataduras de los individuos, en algunos casos hay ciertas patologías de violencia que ya se darán a conocer, pero es un evento masivo que se da de manera continua desde el Sicán Medio hasta el Tardío, en un mismo sitio. Esa es una impresión general de esta unidad paisajístico-cultural de Poma y el Parque Arqueológico de Batangrande. Todavía ese paisaje que ustedes ven allí en los curanderos tradicionales están presentes en sus mesas. De manera simbólica, por ejemplo, el mar que baña este litoral de Morrope es concebido como la casa grande. La gente del lugar no le dice el mar, sino es la casa grande. Y el chaparrista al fondo, que es el cerro telúrico de Lambayeque, y es una idea ligada a la agricultura. Justo al pie de la misma se encuentra el complejo más extenso ligado a la producción de productos agrícolas. Pueden ver ahí los canales, reservorios, centros administrativos impresionantes. Es como una suerte de museo al aire libre ligado al quehacer agrícola de hace 1200 años. Cerca se encuentra el complejo arqueometalúrgico y viniendo ya hacia el oeste, pues lo que viene a ser el complejo de Poma, que está ligado pues a una serie de templos mausoleos y necrópolis y otras actividades que se dieron en un momento dado del territorio. Bien, algo que hemos podido documentar es, porque nuestro interés es también revalorar estos espacios territoriales. Miren al fondo del Chaparrí, al pie está el complejo agrícola, ven esa cadena montañosa, está ligado a los recursos estratégicos de cobre, plata y otros metales que se han extraído y se han procesado. Allí hay cientos de hectáreas de talleres de producción metalúrgica. Luego viene Tamborreal y Poma. Ese es el río de la leche en Poma, y lo que hemos podido documentar es un alineamiento simbólico de, estamos hablando del sureste hacia el noroeste, donde pueden ver, ¿sí?, siguiendo una línea recta, hacia el mar. Ustedes ven hacia el punto central, el Cerro Escute, pueden ver ahí los templos de Huaca del Oro, Lercanlech, Huaca Colorada. Esa es una foto tomada desde la Huaca de las Ventanas, y cuando siguen directamente hacia el litoral, llegan a la isla Lobos de Tierra. Definitivamente hay una conectividad que es de mucha importancia en la valoración del espacio territorial y tiene que ver mucho pues con quienes consiguieron la construcción de estos monumentos en esa área. Bien, bueno, cambiando de tópico, vamos a ver qué pasa con los descendientes de los Sicán. Tenemos datos de ADN desde la época Moche hasta el día de hoy. Los Chapoñán, Iñoñán, Yausa, etcétera, etcétera, son parte de esta tradición. No, antes, perdón. Vean ustedes, el loche es un cultivo, una cucurbitácea que es típica de Lambayeque, y justo esos puntos verdes que ven en la zona de amortiguamiento de Poma, estamos hablando de Santa Rosa de las Salinas, en Tucumé, Zapamé y Cruz Verde en Íllimo, Poma 3 en Pitipo, son las áreas donde se cultiva por la textura, sabor, aroma como de mejor calidad en Lambayeque. Y es así que logramos con el tiempo ¿ya? La propuesta a la denominación de origen. Esta cucurbitácea es muy importante para la gastronomía lambayecana. Se hace un concurso anual y se ha formado una asociación de locheros, inclusive tienen ellos una planta industrial gracias al Fondo Italo-Peruano y otras iniciativas que se vienen dando en estos momentos. Actualmente se les está capacitando para otros emprendimientos y está considerado, gracias a una gestión que hicimos con el gobierno regional, como una de las, en este caso, especies con denominación de origen del espíritu peruano. Una de las 8 maravillas, sé que estas ya han subido a más, pero es un proceso no muy simple. Duró el proceso por lo menos cerca de 5 años para poderlos considerar como productos típicos, en este caso, en el caso de esta cucurbitácea, como propia del ámbito lambayecano. No solamente es el loche, otro programa que tiene el museo es el rescate de otros tipos de cucurbitáceas y plantas domésticas útiles. Miren, para que tengan una idea, en el caso del canal Taimí hay huertas de frutales donde todavía se siguen con las mismas tecnologías de hace 1000 años. Solamente en menos de 1 hectárea habían 32 tipos diferentes de palta, para que tengan una idea de la riqueza fitogenética que hay allí, y no hay ningún tratado, pues estamos recién trabajando ello, porque en el registro arqueológico encontramos estos materiales orgánicos y no hay referente alguno para las comparaciones. También tenemos un programa ligado al rescate de la arquitectura tradicional, en este caso ligada a la tradición arquitectónica mochico-mochica,
También trabajamos mucho los emprendimientos ligados a la gastronomía, al tema del algodón nativo, y es interesante, quienes capacitan también han recibido premios nacionales, es el caso de Petita Brenis, y esto se replica en varios puntos de la cuenca de la leche ligados a la gente de matriz étnica y cultural mochica. También hay una ruta que se está trabajando, la ruta de la chicha, pueden ver allí esta cocina y del día de hoy, pero que nos recuerda, nos emula cocinas de hace 1000 a 1200 años atrás. También tenemos un colectivo SICAN que no es sino, es en este caso una mesa interinstitucional, público-privada, donde se vienen dando varios tipos de emprendimientos. Estamos trabajando con Sierra Exportadora y otras entidades. Uno de los resultados es la creación de un operador turístico rural local, gente del lugar que va a promocionar sus recursos, inclusive con Turismo Sin Fronteras, que es una entidad de Francia, ligada a un turismo especializado. Ya hizo una presentación el año pasado de los valores culturales y naturales de la Cuenca de la Leche y ya se vienen varios grupos a la zona. En esta foto pueden ver a gente de Francia y Leticia González, que es arqueóloga y que está haciendo un interesante nexo con esta iniciativa. En realidad esta iniciativa la iban a hacer en Cusco, pero logramos hablar de que vengan pues a Lambayeque y se hicieron una visita, hicieron un diagnóstico y vieron que el potencial realmente era extraordinario y decidieron pues incidir allí. Tanto es así que el año pasado hubo una exposición en este componente solidarísimo de Turismo Sin Fronteras de los valores culturales y naturales. Se llevaron objetos de la zona de Poma y también mostraron los atractivos potenciales que ofrecen los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris, y este año van otra vez invitados a una feria mundial, Colmar, en Alsacia, una zona turística de Francia, cerca de Suiza, donde se reúnen operadores turísticos de muchas partes de Europa interesados en un turismo especializado a lo que es la cultura viva, al patrimonio arqueológico, rutas etnogastronómicas, trekking en zonas donde hay realmente poblaciones todavía prístinas. En fin, es muy interesante lo que se viene y ya daremos a conocer cómo se desarrolla todo este proyecto. También tenemos otro programa, Guardianes del Bosque. Hicimos con la Alianza de Museos de los Estados Unidos, el Museo de SICAN, el Zoológico de San Diego y la Sociedad Peruana del Oso de Anteojos, un convenio. Recibimos el apoyo se llaman Conectando Museos, Museums Connect de los Estados Unidos, y logramos un fondo donde profesores de educación primaria lograron viajar a Hawái y profesores de educación primaria lograron viajar a Batangande. El eje del programa era donde habían especies endémicas en peligro de extinción que residían en espacios arqueológicos determinados, ameritaban de un intercambio de experiencias y lo logramos. El programa va ya por su tercer año y ya se viene otro momento a reconsiderarse para otra etapa parecida el próximo año. Es una experiencia muy enriquecedora porque esto ha motivado, por ejemplo, que estudiantes de secundaria que estudiaban biología estén ahora ya haciendo estudios en universidades de Estados Unidos y Canadá, en la Universidad de British Columbia, por iniciativa de un programa que se inserta, en este caso, en la cuenca media del Río de la Leche. Esa cadena montañosa que ven al fondo es el sector 3 del Parque Arqueológico de Batangande. Ahí pueden ver a los profesores de Estados Unidos en Batangande, la próxima, y los profesores de Batangande en Hawái, la próxima. Bien, también uno de los programas que tenemos allá es la biodiversidad endémica. Si ustedes pueden ver esa cadena montañosa arriba, es el sector 1 del Parque Arqueológico de Batangande, pueden ver ahí el Chaparrí, los jagüeyes de Pitipo, y allí vive la población de osos de anteojos más densa de toda Sudamérica, y hay todo un interesante nicho de la investigación allí, biocultural. Está la Universidad de Cornell, la Universidad de British Columbia, la Sociedad Zoológica de San Diego, y el Zoológico de Rochester de Inglaterra, y ya este espacio territorial no solamente está en Batangande, sino también incluye el ámbito de la Quipampa. Otro programa que tenemos es, bueno, las poblaciones altoandinas. Se viene desarrollando esta iniciativa de los profesores quechohablantes de Cañaris e Incahuasi, un diccionario online que se va a publicar con fondos que hemos conseguido para poder ver esto en un futuro, una publicación con la cual las poblaciones locales puedan tener acceso, pero también esto va más allá con el COPALE, con el Consejo Participativo de Educación Local.
lo que se viene haciendo es la publicación de textos bilingües de educación para incluirlos en la currícula. Y en general esto ha sido aceptado. Como museo hemos tenido algunos problemas porque generalmente cuando se hacen estos textos bilingües, Lima, a partir de la oficialidad del quechua que está ahí, que es prominentemente quechua del sur, el quechua chanca, quiere filtrar el quechua lambayecano y se generan conflictos realmente muy fuertes. Y el museo muy bien les dice, ustedes deben de apostar al Ministerio de Educación, ¿no?, por un país y respetar y tolerar la diversidad. Entonces deben respetar el quechua lambayecano y no poner el quechua de Ayacucho o de Cusco. Y eso lo hacemos a nombre de los quechuahablantes y profesores de Cañaris en Cahuasi, y ya han rectificado esto y las próximas publicaciones que se avecinen va a ser así. También se ha formado recién, hace una semana ya hemos tenido una reunión para una mesa de trabajo para el plan de conservación del patrimonio tanto natural, arqueológico, histórico, cultural de Cañaris. Cañaris es un distrito realmente formidable. Pueden ver allí ustedes la diversidad ecológica y de cultura viva, y sobre todo es una zona donde hay sitios ligados a la emergencia de la civilización andina, en el caso de la cuenca del Canariaco. Y también una propuesta de una unidad paisajístico-cultural que el MINCETUR viene trabajando con el Museo del Sitio de Tucumán, el complejo arqueológico asociado al mismo, el Museo Nacional de Sicán y el Santuario Histórico Bosque de Poma. Ya se imaginarán las discusiones que hubieron para lograr ese logo, pero lo logramos, porque Lima no quería ver, por ejemplo, las olas del mar, pues decían, ¿cómo? Es un ecosistema de bosque porque tiene que ver el mar, y le tuvimos que explicar que la gente vivía a 60 kilómetros del mar, pero pensaba en el mar porque hasta los orígenes del mismo estaban ligados al mar, hasta que logramos pues que este logo forme parte de este futuro producto turístico donde los actores sean las comunidades de la zona. Y gracias pues por su tiempo aquí permitido.